Buenas tardes, mi nombre es Miguel Murillo y en esta ocasión les vamos a exponer acerca de micosis subcutánea y vamos a ver varias patologías. El equipo se compone de Jessica Enríquez, Alexis García, Alessandra Rangel y Miguel Murillo. Mi nombre es Alessandra Rangel Gutiérrez y les voy a hablar acerca de la esporotricosis linfagítica. Aquí, este hongo va a tener una morfología que a nivel de microscopio se va a formar y se va a componer de hifas tabicadas debido a su pared celular, y también va a producir un gran número de conides que van a dar el aspecto como si fueran pétalos de margarita. Además, este hongo cuenta con la característica de dimorfismo térmico. Esto quiere decir que va a hacer que se pueda desarrollar en temperaturas ambientes. Esta enfermedad se da muchísimo más en climas templados como lo es Japón, Norteamérica y Sudamérica, las cuales son zonas endémicas con esta enfermedad, y se relaciona mucho con las actividades mineras, con las actividades forestales y con las actividades de jardinería. Además, se ha demostrado que esta tiene una transmisión zoonótica por parte de armadillos y por parte de gatos que están infectados. La esporotricosis linfagítica se caracteriza por un traumatismo local en alguna extremidad. Esto empieza a ver una lesión como un nódulo pequeño, el cual puede ulcerarse. A lo largo de 2 semanas empieza a haber nódulos linfáticos secundarios, estos cuales sí se ulceran y además secretan pus. Sin embargo, estos no se diseminan a otras partes del cuerpo o alguna otra extremidad, sino que se quedan fijas. Aquí en esta foto se puede observar cómo las lesiones que se van presentando en la extremidad, en este caso el brazo, se acomodan como en forma de cadena a lo largo de la vía linfática que tengamos en el brazo o en la extremidad que sea. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad se necesita hacer un cultivo, el cual lo tenemos que hacer por medio o con la obtención de un cultivo de pus o con tejido infectado. Además de esto, pues incubarlo de 2 a 5 días, y ese se va a desarrollar ya sea a 35 grados o a 25 grados, ya sea la forma en que queremos que se desarrolle. Y por último, esto se va a confirmar mediante la observación de la forma que éste obtenga o a través de la prueba inmunológica de exoantígenos que se haga. Para el tratamiento, la elección para esta enfermedad es el itraconazol. Sin embargo, también existe lo que es el yoduro de potasio, el cual casi no se utiliza por los efectos secundarios que tiene. Además, se ha demostrado que la aplicación local de calor también tiene muy buena eficacia. Para prevenir y sobre todo controlar esta enfermedad, es muy importante que si estamos en contacto con gatos o con animales infectados, utilicemos guantes, y aún así, después de esto, lavarse y desinfectarse bien las manos. Además, si vamos a estar en contacto con materiales de plantas que te puedan estar pinchando la piel, también es muy importante contar con ropa que te proteja, además como calzado. Y sobre todo no estar en contacto con la piel con el musgo esfagno. En el caso clínico, es un paciente masculino de 8 años procedente de un área suburbana de Montevideo Sono, el cual comienza con una lesión en la base del quinto dedo de la mano, la cual posteriormente se ulcera. Se empiezan a administrar planes con antibióticos, pero estos no funcionan. Y después de esto aparecen 3 nódulos en el miembro superior derecho y una adenopatía axilar no dolorosa ipsilateral. Después de esto se hace un interrogatorio más a fondo y surge que la familia fue de cacería. Después de esto se realiza un estudio micológico donde podemos observar en la foto cómo el hongo se aisló, y a partir de esto el paciente recibió tratamiento con itraconazol y con termoterapia local, y después de unos 3 meses los signos desaparecieron. Micosis. Los hongos implicados van a ser estos, los cuales se habla más de Fonseca pedrosi. Estos hongos van a ser hongos miceliales dermaticios, los cuales van a tener una pigmentación natural. Gracias a esta pigmentación natural, la cual va a ser de la melanina, se va a poder observar como un color marrón oscuro. Además de esto, crecen como formas miceliales y generan células llamadas anélidas. La cromoblastomicosis se va a dar muchísimo más en regiones tropicales como lo es Madagascar, y dependiendo de las zonas donde sea van a predominar distintos tipos de hongos, como lo podemos ver aquí en el esquema. La transmisión horizontal entre el ser humano no se ha verificado,
Y los agentes etiológicos de esta enfermedad los vamos a encontrar en plantas leñosas y en el suelo. Hablando de la cromoblastomicosis, esta va a ser una enfermedad que nos va a afectar a la piel y a tejidos subcutáneos y se va a caracterizar por el desarrollo de nódulos o de placas verrugosas, las cuales van a crecer de manera lenta. Las lesiones que se lleguen a ocasionar pueden tener un aspecto de coliflor, lo cual también caracteriza a la cromoblastomicosis. Y esta enfermedad es más prevalente en las personas que tienen una exposición laboral, como lo decía ahorita, en climas tropicales, y todavía le suma un poco más de riesgo el que no utilicen calzado o algún tipo de ropa protectora, la cual pues evita el contacto directo con tierra o con materia orgánica infectada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Murillo y voy a continuarles hablando acerca de la cromoblastomicosis. Hablando un poco acerca de su diagnóstico, sabemos que podemos tomar muestra de estas lesiones verrugosas que nos comentaba nuestra compañera Alessandra y se tratan en hidróxido de potasio. El estudio en sí se llama KOH y es KOH al 20% específicamente. También se puede hacer, de la toma de la muestra, se le puede hacer una tinción de hematoxilina eosina o HE. Muy bien, que donde nosotros vamos a poder observar ya en microscopio como tal, pues toda la reacción inflamatoria, supurativa y granulomatosa que se presenta, ¿no?, en la cromoblastomicosis como tal. Y pues vamos a poder ver la hiperplasia pseudoepiteliomatosa que se observa. Y entre otros hallazgos, la fibrosis pues dérmica, ¿no? En cuanto al tratamiento, sabemos que se pueden utilizar dos antimicóticos. Entre ellos está el itraconazol y la terbinafina. Muy bien. El itraconazol es un antimicótico de amplio espectro, es decir, que puede tratarse para infecciones como levaduras, moho y dermatofitos, y la terbinafina es más específica a los dermatofitos. En caso de que haya o exista alguna resistencia como tal, se puede llegar a combinar con la flucitocina. Muy bien, no hay cirugía indicada y se puede hacer una biopsia, como les comentaba ahorita, con la tinción hematoxilina eosina para descartar lo que vendría siendo el carcinoma epidermoide. Muy bien. Hablando un poco acerca de la prevención y control, la mejor forma para poder prevenir como tal la cromoblastomicosis es evitando el traumatismo cutáneo que nos lleve a una infección en las zonas endémicas específicas y también hacer pues la recomendación que en estas zonas endémicas las personas que trabajen al aire libre o que se expongan en ambientes húmedos, por ejemplo, que es donde más que nada persisten los hongos, pues llevar un equipo de protección adecuado para que puedan realizar sus actividades laborales. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente patología que vendría siendo el micetoma eumicótico. Cuando hablamos de micetomas tenemos que saber que hay micetoma actinomicótico, actinomicético o por actinobacterias y micetoma eumicótico. Entonces, el otro micetoma se trata con un cuadro de antibióticos y con un cuadro de antimicóticos o antifúngicos. Por eso es importante que nosotros demos esta introducción y hablemos de la morfología como tal porque va a ser un diferenciador al momento de realizar el diagnóstico. Como dato importante a saber es que los hongos responsables de los micetomas eumicóticos conforman un grupo muy diverso. Como tal, para ser un agente etiológico de un micetoma, pues se tiene que hacer el diagnóstico que vamos a hablar más adelante en laboratorio. Y pues puede pertenecer a muchas familias de hongos, ¿no? Como tal, está, pues por ejemplo, aquí pongo la madurela, la pseudosporium, entre otras, ¿no?, que ahí están presentes. A nivel de morfología, sabemos que los gránulos de los micetomas eumicóticos están formados por hifas fúngicas tabicadas, igual que en la patología pasada, como nos comentaba nuestra compañera Alessandra, debido a la pared, ¿no? Y que los gránulos que nosotros vamos a poder presenciar en nuestras muestras van a tener a la periferia el material de Splendor-Hopley, que también va a ser un diferenciador al momento de realizar el diagnóstico. Nos menciona aquí que podemos hacer dos tipos de tinciones, la de periódico de Schiff, que es la PAS, o la metamina argéntica de Gonord. Y esta es la GMC. Pero también nos habla más adelante, en la bibliografía nos mencionaba que podemos utilizar como tal la hematoxilina eosina o HE. También algo importante acerca de la morfología es que las hifas pueden embeberse en una sustancia amorfa que va a actuar como cemento para ellas. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología
Eh, pues prácticamente los pacientes que se infectan se infectan a partir de fuentes ambientales por una introducción percutánea debido a un trauma. Es decir, ocurre un traumatismo, una lesión y por medio percutáneo entra el agente que lo va a causar. Sabemos por un artículo epidemiológico que en México los que más persisten o los agentes etiológicos que causan el micetoma como tal, principalmente es la Madurella mycetomatis y la Madurella grigia, ¿no? Pero puede ser 1001 agentes causales, depende de la zona en la que te encuentres. Pero aquí en México esos dos están principales. Muy bien, los micetomas eumicóticos son más prevalentes en África y el subcontinente indio, aunque también se observan en Brasil, Venezuela y Oriente Medio. Dato importante también saber que los hombres se ven afectados con mayor frecuencia que las mujeres. Vamos a hablar un poco acerca de signos clínicos. Sabemos que la lesión inicial es un nódulo, una placa subcutánea indolora, inicia indolora de pequeño tamaño que va creciendo de forma lenta y progresiva. Hay ciertos agentes causales que producen un crecimiento un poco más rápido que otros, ¿no? Pero como les digo, puede ser millones de agentes causales los que lo pueden causar, entonces no depende de cuál sea el de este caso. Conforme se desarrolla el micetoma, el área afectada se va hipertrofiando gradualmente, como nos comentaba el punto anterior, hasta que se desfigura como consecuencia de todo el proceso inflamatorio y la fibrosis crónica que se empieza a presentar como tal. Esto nos lleva a que se empiecen a presentar fístulas en la superficie cutánea, es decir, visibles, en donde vamos a poder ver gránulos visibles, y vamos a ver también la presencia de un líquido serosanguinolento, es decir, que va a tener sangre en esa secreción como tal. Muy bien. Y la infección suele atravesar los planos tisulares y origina la destrucción local de músculo y hueso. Nos puede ocasionar una osteomielitis, pero también es importante ver esto, que ya no nomás estamos hablando de una infección a nivel subcutáneo, sino que puede llegar a afectar otros tejidos blandos que están a la periferia, ¿no? De donde se da la lesión inicial. También algo que no es muy frecuente es que la infección, pero sí sucede, que la infección pase o se realiza una diseminación hematógena o linfática, entonces que pase circulación sistémica como tal y puede llegar a afectar pues otros órganos, en este caso nos pone vísceras en general. Aquí vemos unas imágenes. En esta imagen de arriba podemos ver las fístulas de las que estábamos hablando. Vemos claramente un eritema, la coloración roja y pues el proceso inflamatorio, ¿no? Y también tenemos en la foto de abajo lo que vendría siendo la lesión inicial, que nos habla de esta placa subcutánea, ¿no? Indolora. Entonces ahí inicia y va creciendo progresivamente, como nos comentaba. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico. Al igual que en la patología pasada, se realiza el KOH al 20% para su visualización a nivel de microscopio, ¿no? Habitualmente se observa con claridad la presencia de hifas y de la pigmentación. Ahí, por ejemplo, también debajo vemos una tinción de HE, donde podemos ver los gránulos perfectamente, que nos menciona también que pueden ser bastante valiosas las otras dos tinciones que estábamos hablando, pero en el libro nos muestra este corte histológico, ¿no? Hablando un poco acerca del tratamiento, ya hicimos un diagnóstico diferencial, sabemos que estamos hablando de un micetoma eumicótico, entonces lo lógico sería iniciar con un cuadro antifúngico antimicótico, ¿no? Con terbinafina, itraconazol, ketoconazol, que el ketoconazol y el itraconazol también son antimicóticos de amplio espectro. La terbinafina estamos diciendo que un poquito más enfocada hacia los dermatofitos. También aquí nos mencionan otro medicamento nuevo que vendría siendo la anfotericina B, pero esto nomás ha demostrado que vuelve más lento el proceso como tal de la evolución de lo que vendría siendo el micetoma, y como tal no ayuda a tratar la infección, únicamente va tratando la sintomatología, pero el proceso sigue porque es muy complejo el poder quitar la infección, por lo que la amputación constituye el único tratamiento definitivo como tal. Como hablábamos, una vez ya que evoluciona esta patología, pasa a tejidos, puede pasar a circulación sistémica, y ahí la única opción sería pues cirugía indicada, ¿no? Que en la patología pasada estábamos viendo que no estaba indicada, pero en esta sí. Muy bien. Y aquí otra vez vuelvo a mencionar, es por eso muy importante realizar la diferenciación a nivel de diagnóstico,
para saber si estamos hablando de que tenemos que iniciar con un cuadro antibiótico o con un cuadro antimicótico. Un poco acerca de la prevención y control, un poco de lo mismo que veíamos en la patología pasada. Igual evitar los traumatismos cutáneos en las zonas endémicas y utilizar ropa de protección para realizar nuestras actividades laborales, ¿no? Además de esto, nos menciona que tenemos que también evitar el exceso de humedad y de temperatura en las zonas locales donde estemos realizando nuestras actividades laborales, porque sabemos que en la humedad es donde persisten los hongos, ¿no? Entonces, para evitar estar susceptibles a la infección como tal. Muy bien, ya por último vamos a hacer la revisión de este caso clínico. Tenemos que es un paciente de 62 años de edad, masculino de procedencia campesina con antecedentes patológicos personales de salud aparente. Muy bien, hace aproximadamente 20 años se refiere que tuvo un traumatismo percutáneo en el pie derecho a nivel del metatarso. Entonces, haciendo sus labores normales, estaba sin zapatos y pues tuvo la lesión, ¿no? 8 meses después comenzó con un aumento de volumen en esa zona donde les comento a nivel del pie derecho, y en ese entonces fue necesario realizarle un debridamiento, una incisión que drenara toda la secreción que estaba acumulada, y inició con un antimicrobiano, es decir, antibiótico local y sistémico. 5 años después empieza nuevamente con los mismos síntomas, pero en esta ocasión ya se arroja la necesidad de utilizar un tratamiento quirúrgico donde se le realiza un toilet amplio, que es un debridamiento quirúrgico en ese mismo pie. Al cabo de 10 años después, vuelve al servicio de dermatología donde ya le indican que es una lesión micótica como tal, y empieza con un tratamiento antimicótico y de antibióticos. Entonces, el tratamiento lo tuvo por 14 días, entre 14 y 21 días durante 3 meses, y hasta entonces se vio una mejoría como tal a nivel de clínica. Sin embargo, ya había pasado por un tratamiento quirúrgico y volvió a aparecer porque como tal nunca tuvo un antimicótico funcionando en su sistema, ¿no? Entonces, sí menciona que tuvo mejoría clínica, sin embargo, también nos menciona al último del caso clínico que tuvo muchas lesiones óseas y a nivel de función de las articulaciones. Entonces, aquí como veíamos, en los signos clínicos sí llegó a afectar a otros tejidos blandos asociados, ya no se mantuvo nomás como una infección subcutánea, ¿no? Y pues no menciona nada acerca de que hubo una diseminación hematógena, como les comentaba era infrecuente, pero sí vemos esta lesión a tejidos terceros. Hola, mi nombre es Jessica Carlina Enríquez González. Yo les voy a estar hablando ahora sobre la enfermedad de entomoftalmomicosis subcutánea. También es conocida como mucormicosis subcutánea. Pues principalmente la morfología típica en tejidos suele ser que las hifas aparecen en un número reducido y a menudo en forma de fragmentos rodeados de material de esplendor o epli muy eosinófilo. Su respuesta inflamatoria granulomatosa y es rica en eosinófilos. Los fragmentos de hifas presentan pared delgada y se tiñen débilmente. Principalmente es causada por los agentes etiológicos Basidiobulus ranarum y Conidiobulus coronatus. Hablando ahora sobre su epidemiología, tenemos que ambos tipos son prevalentes en África. Ambos hongos son saprofitos que subsisten en hojas y residuos vegetales. Pero hablando específicamente sobre ranarum, se cree que la infección se contrae como consecuencia de introducción traumática del hongo en los tejidos subcutáneos de muslos, las nalgas y el tronco. También se desarrollan contenidos intestinales de pequeños reptiles y anfibios. Afecta mayormente a niños menores de 20 años. Sobre Coronatus, la infección comienza tras la inhalación de sus esporas, las cuales van a invadir después los tejidos de la cavidad nasal, senos paranasales y los tejidos blandos faciales. Aquí es más prevalente en adultos jóvenes hombres. Ahora, hablando clínicamente, debemos saber que los pacientes que están infectados por Basidiobulus ranarum van a presentar móviles gomosas discoides que pueden alcanzar unas dimensiones considerables y se van a localizar principalmente en el hombro, la pelvis, la cadera y los muslos. Las masas pueden expandirse localmente y terminar en úlceras. La infección por Conidiobulus coronatus se restringe al área rinofacial. El paciente no suele acudir a consulta hasta presentar una notable tumefacción del labio superior o la cara. La tumefacción es firme e indolora y puede progresar con lentitud hasta afectar el puente nasal.
y los pares superior e inferior de la cara. Aquí podemos observar algunas imágenes sobre cómo se manifiestan este tipo de síntomas y signos. En el diagnóstico de laboratorio debemos saber que en ambos tipos va a exigirse una realización de una biopsia. También pueden pedir cultivos de hongos a partir del material clínico en medios micológicos estándar y solamente en algunos casos se pueden realizar pruebas serológicas para detectar anticuerpos específicos contra estos hongos responsables de entomoftoromikosis subcutánea. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el tratamiento para estas infecciones. Bueno, se han usado con éxito en la infección causada por basidiobulos, la resección quirúrgica, el yoduro de potasio y un tratamiento prolongado con azoles, que normalmente viene siendo el itraconazol. También en las infecciones por conidióbulos, el yoduro de potasio se ha utilizado históricamente con resultados muy variables. Por eso, actualmente debe usarse con tratamiento prolongado con azoles por vía oral y es más eficaz. Más recientemente, una combinación de yoduro de potasio e intraconazol ha logrado resultados alentadores en una serie pequeña de casos y en algunos se ha conseguido una resolución completa de la infección. También es muy recomendada la cirugía plástica facial y puede ser muy necesaria en los pacientes infectados por infección por conidióbulos debido a la extensa fibrosis residual tras la irradiación del hongo. Una pregunta muy importante es ¿cómo podemos prevenir y controlar esta enfermedad o estas infecciones? Bueno, primero que nada debemos mantener una higiene personal, buscar atención médica inmediata, no esperar a que se agrave cualquier síntoma o signo que tengamos, el manejo adecuado de heridas, ya sea con un corte o un rasguño o alguna herida en la piel, pues debe ser limpiado correctamente y desinfectado para poder prevenir estas infecciones secundarias. También usar ropa que nos proteja, que cura la piel y evite lesiones en ella al momento de trabajar y evitar actividades de alto riesgo, ya que si una persona vive en un área endémica, pues debe evitar actividades que aumenten el riesgo de exposición, como la manipulación de tierra o vegetación en descomposición, con las manos sin protección, o sea, siempre tratar de utilizar guantes, especialmente si tienes heridas o cortes en la piel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis García y hoy les voy a hablar sobre la feoifomicosis subcutánea. Para empezar, en la morfología tenemos que se desarrollan en in vitro como hongos miceliales productores de pigmento y aparecen como hifas irregulares de pared oscura y células levaduriformes en los tejidos. Estas hifas tienen un ancho de 2 a 6 micrómetros, son ramificadas o tabicadas y presentan una constricción en el punto de la tabicación. Pues pueden haber estructuras vesiculares anormales de pared gruesa. La pigmentación puede variar de clara a oscura y puede requerir de la tinción de melanina de Fontana de Mason. En los cultivos, los hongos proliferan como micelas de color negro o marrón. Bueno, pues ahora les voy a hablar sobre la epidemiología. Pues estos agentes se asocian con la Exofiala, Alternaria, Curcularia y el Phaeoacrenomium. Esta infección pues se debe a una inoculación traumática del patógeno y pues estos hongos se desarrollan en el suelo y residuos vegetales. Ahora pues les voy a hablar sobre los síndromes clínicos. Pues estos comienzan con un quiste inflamatorio solitario. Pues las lesiones pueden aparecer en los pies, piernas, manos y otras regiones y las lesiones tienen un crecimiento lento de varios meses o años. Estas lesiones pues suelen ser firmes o fluctuantes e indoloras. También puede haber pues formación de lesiones pigmentadas de tipo de placas con induración y dolor a la palpación. Bueno, pues ahora les voy a hablar sobre el diagnóstico. Este se elabora tras la decisión quirúrgica del quiste, con un examen anatomopatológico, en donde se puede observar un quiste inflamatorio rodeado de una cápsula fibrosa, una reacción granulomatosa y un área de necrosis central. Pues aquí en general la pigmentación se aprecia con facilidad en el tejido teñido con tinción de hematoxilina eosina y el microorganismo crece y se identifica por su modo de esporulación. Y pues ahora les voy a hablar sobre el tratamiento. Aquí pues el tratamiento principal es la escisión quirúrgica.
Y pues también se puede utilizar otros medicamentos activos frente a este grupo de hongos, que puede ser el posaconazol, el voriconazol y la terbinafina. Y pues para para lesiones de placa se trata con itraconazol asociado o no con la flucitocina. Y pues por último tenemos el caso clínico, que es un paciente diabético de 49 años que había recibido tratamiento inmunosupresor durante 5 años con prednisona y ciclosporina A tras un trasplante. El paciente pues consultó por una historia de 1 año de evolución de lesiones en el pie con secreción. Y el paciente no refería traumatismo locales, pero había estado trabajando en actividades rurales cuando presentó la primera molestia. Y después en la exploración dermatológica mostró 2 tumores quísticos eritomatosos confluyentes en el dorso del pie izquierdo con puntos de drenaje, por lo que manaba una secreción serosanguinolenta. Y después se hizo una tomografía computarizada local que mostró lesiones hipodensas delimitadas. Después al paciente se le realizó una punción, aspiración y una biopsia para confirmar el diagnóstico de sospecha de pheoiphomicrosis, y el estudio histológico reveló un intenso infiltrado inflamatorio con escasas cifras, y pues el cultivo de biopsia mostró un hongo de crecimiento lento que al final adoptó una coloración beige a gris marrón. Y finalmente se identificó el microorganismo como Phaeoacremonium pastisticum mediante una combinación de métodos de identificación morfológicos y moleculares. Y pues al final el paciente se recibió tratamiento con itraconazol combinado con irrigación local y una reducción de la dosis de ciclosporina A, y se consiguió una respuesta satisfactoria. Bueno, y pues esto sería todo mi parte y muchas gracias por su atención.